Mili, ¿cómo comes? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Alguna vez has escuchado a alguien decir, como que sí, como si fuera fácil, como a las 5? Y dices, ¿qué? ¿Cómo no es comer? Si no lo sabías, cómo puede tener muchos diferentes usos en el español, aunque parezca solo una simple palabra. Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo video en el canal de Burbuja del Español. Si es tu primera vez aquí, bienvenido y bienvenida. Yo soy la profe Mili y en este video te voy a enseñar a cómo utilizamos cómo para exagerar, comparar, mostrar duda o incluso cuando no queremos decir nada en particular. Y al final de este video, como siempre, tendremos una práctica para ver cuánto entendiste. ¿Están listos? Empecemos. Vamos a empezar con el uso más común y fácil de reconocer, que es utilizar como para comparar. En estos casos utilizamos como para decir que una cosa se parece a otra. Es una comparación, pero no muy exacta. Es como decir que tienen algo en común. Por ejemplo, la expresión ella corre como un rayo. ¿Qué significa? Que esta persona corre muy rápido. No es literal, pero utilizamos la palabra rayo para hablar de la velocidad. Otra expresión, mi hermano cocina como un chef profesional. Claramente mi hermano no es un chef, pero cocina tan bien que parece uno. Hablas como si fueras de Argentina. Aquí quiere decir que su acento, su forma de hablar o sus palabras le recuerdan al español argentino. Y así como estas expresiones, cuando necesites comparar algo o decir que algo es similar a otra cosa, puedes utilizar como. ¿Ya conocías esta forma de utilizarla antes? Acá te dejo un consejito aparte. Cuando utilizamos la expresión como si más un verbo, este verbo debería ir en subjuntivo, porque estamos imaginando algo que no es real. Por ejemplo, esta oración. Es como si no me conocieras, pero sí me conoces. Pasemos a otro tipo de cómo. Este lo utilizamos para expresar duda o algo que no es muy preciso. A veces usamos como cuando no estamos seguros de algo o queremos suavizar lo que decimos, que no suene tan fuerte. Ojo aquí que esto es muy común en conversaciones reales. Por ejemplo, Ana llegó como a las 6. En este caso no sé la hora exacta, estoy adivinando un poco. Creo que tiene como 40 años. Aquí no quiero decirlo con certeza, puede ser porque no estoy segura o por respeto. Creo que vi como 3 personas en la puerta. Tal vez eran 3, tal vez un poco más. Eso estuvo como que raro, ¿no? Aquí no quiero decir directamente que fue raro, así que suavizamos un poco utilizando el cómo. Este uso de cómo hace que sonemos un poco menos directo o más educado, como si estuviéramos dejando un espacio para que la otra persona también opine. Otro uso de esta palabra es como palabra de relleno. ¿Qué quiere decir esto? Aquí no tiene un significado claro. Lo utilizamos para rellenar un espacio. Quizás mientras pensamos
o para dar un tono más relajado a lo que estamos diciendo. Es como una muletilla, pero con un poco más de estilo. Por ejemplo, como que no me gustó mucho la película. Aquí no lo quiero decir de forma tajante, entonces también lo suavizo. Fue como extraño, no sé. Aquí estoy buscando palabras. Uso como mientras pienso. Estaba como triste, pero no dijo nada. No estoy 100% segura. Es solo una sensación. Este uso es súper común en los jóvenes, en charlas entre amigos o cuando no queremos ser tan duros. Antes de continuar, quiero invitarte a visitar nuestro canal de Burbuja del Español. Aquí vas a poder encontrar todo tipo de videos de gramática del español y también de la cultura hispana. Así que si quieres seguir practicando tu español con más contenido, ¿qué esperas para visitarnos? Y activa la campanita para ser el primero en ver un nuevo video. Ahora sí, continuemos. El siguiente cómo es para exagerar, para dramatizar un poco. Ya sabes que en español nos encanta exagerar un poquito, especialmente cuando contamos una historia o nos estamos quejando. Así que en estos casos la palabra como es una de nuestras favoritas. No importa si la situación no fue literal, pero le agrega emoción. Por ejemplo, comí como 5 panes. Tal vez fueron 2, pero el punto aquí es exagerar. Es decir, que comiste demasiado. Claramente esto es con un toque de humor. Te esperé como 1 hora. ¿Fueron 40 minutos? ¿Fueron 15? No lo sabemos. Pero tú sentiste que fue mucho. Llegué a mi casa y tenía como 100 llamadas perdidas. ¿Realmente fueron 100? No lo creo. Pero aquí queremos dar énfasis en lo abrumador que es tener muchas llamadas perdidas. El niño corría como si lo persiguiera un león. En realidad, nadie lo perseguía, pero corría como si eso estuviera sucediendo. ¿Entiendes cómo lo usamos ahora? Este uso es muy típico en anécdotas, quejas o simplemente en conversaciones. El consejo aquí es que la uses cuando quieras dar más fuerza a tu historia, también agregando un poco de comedia. Profe, ¿y qué pasa si aparece como 2 veces seguidas? Sí, esto también existe. Por ejemplo, fue como incómodo. En este caso, el primer como es de relleno y el segundo arrastra la palabra clave. Esto es mucho más oral. Podemos decirlo naturalmente cuando estamos hablando. Si has llegado hasta esta parte del video, ¡felicidades! Ahora practiquemos un poco. Te voy a dar algunas frases que tienes que completar de acuerdo al contexto. Por supuesto, estas frases incluyen la palabra como. Puedes escribir tus respuestas en los comentarios porque vamos a leerlos todos. La primera frase es: mi gato es tan perezoso que duerme como. 2. No sé si me gustó o no. Fue como. Y la última, comía como si. Anímate a completar estas oraciones. Como viste, esta es una palabra pequeña, pero con mucho poder. ¿Cuál de estos usos ya conocías? ¿Y cuál fue nuevo para ti? Compártelo con nosotros. Ya sabes que si este video te ha gustado, puedes dejarnos tu like. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. También puedes pasar por todas nuestras redes sociales donde subimos contenido a diario y también algunos ejercicios. Y por supuesto visita nuestra página web burbujadelespañol.com para contenido en español y clases
personalizadas. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Adiós.